Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres 1689. Hoy corresponde el capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre Santo, bendito sea tu nombre en los cielos y en la tierra. Permite que me humille ante tu presencia para alabarte y glorificarte. Perdóname las deudas que tengo contra ti y contra nuestro prójimo. Ilumíname con tu Espíritu Santo para hacerte fiel en la exposición del estudio de tu palabra. Que el Espíritu Santo esté en cada corazón de los oyentes para que sean llenos de conocimiento de tu santa palabra. Bendito sea tu nombre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, anoten las preguntas para el estudio de este capítulo. Pregunta número 1. ¿Qué revela acerca de Dios la luz de la naturaleza? ¿Qué revela acerca de Dios la luz de la naturaleza? 2. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre hacia Dios? ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre hacia Dios? ¿Quién es el único que ha de ser adorado? ¿Quién es el único que ha de ser adorado? ¿Cuál es la manera de orar que es aceptable a Dios? ¿Cuál es la manera de orar que es aceptable a Dios? Como introducción, pues hoy vamos a tener la adoración religiosa y el día de reposo. O sea, ¿cómo debe ser esa adoración? ¿A quién debemos hacerlo? ¿Y cuál es la forma que Dios ha establecido? ¿Cómo debemos hacerlo cuando estamos en público o cuando estamos con otro grupo de hermanos o creyentes? Y hacerlo de una manera correcta, establecida por el Señor. Veamos entonces el artículo 1 de la Confesión de Fe de Londres 1689, que dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que, por lo tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a la sugerencia de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Hasta allí la lectura de la Confesión de Fe. Ahora veamos el literal 1 del artículo 1 del capítulo 22 y leemos una vez más: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Esa es la forma en la cual el Señor demanda. Veamos Jeremías 10,
7 para ver qué nos dice la palabra sobre este artículo o el literal. Dice la palabra de Dios: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay semejante a ti. En primer lugar, debemos saber, reconocer que a diferencia de los dioses paganos, de imaginación, de ídolos, de estatuas, que no poseen nada en lo absoluto, hay un solo Dios que creó todo lo que existe. Y Él ejerce el dominio, el señorío, la soberanía de toda la creación, porque es su obra. Él es el Rey de todo el universo y como tal exige un respeto. Y ese respeto es temor, pero a su vez debe ser amado, alabado y servible. Es como los hijos pequeños en su primera etapa de crecimiento. Ellos le temen a sus padres por respeto, por autoridad, pero a su vez ellos están encima de sus padres, quieren jugar con ellos, anhelan pasar tiempo con sus padres. De esa manera, nuestra reverencia debe ser igual como de los niños, con temor y respeto, pero alabarlo con amor de todo corazón y con gozo hacia nuestro Padre Celestial. Busquemos en la palabra del Señor Marcos 12:33. Marcos 12:33. Dice la palabra del Señor: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Vemos como el escriba, que tiene un amplio conocimiento de los mandamientos, necesita la enseñanza de Jesús sobre el resumen de los mandamientos, que Dios lo hace en dos. Jesucristo lo hace en dos. Y reconoce el primer mandamiento, que es amar a Dios, y se hace no por obligación, sino de todo corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza. Ese amor a Dios hay que sentirlo, hay que vivirlo desde lo más profundo de nuestro interior. Veamos el literal 2 de la confesión. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad, revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Hasta ahí la lectura de la confesión. Asimismo, como Dios nos muestra en su palabra que el sitio que Él ocupa, también nos deja establecido en su palabra la forma que Él acepta la adoración. Y no es la manera que el hombre, a través de las diferentes religiones, ha determinado o han establecido, sin ningún sustento bíblico. Busquemos la palabra del Señor a ver cómo debemos adorarlo. Busquemos Éxodo 20:4-6. Éxodo 20:4-6. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos versículos Dios declara claramente que Él es el único Dios fuerte, celoso, misericordioso, con todos los que guardan sus mandamientos. También prohíbe la adoración o inclinación a imágenes que estén en los cielos o en la tierra o debajo de la tierra. Cualquier imaginación o poderes o dioses sobrenaturales, como lo hacían los pueblos vecinos de Israel en esos tiempos, y también como lo hacen muchas religiones en la actualidad, de adorar ídolos o adorar imágenes o cualquier otra cosa menos a Dios. Busquemos Mateo 15:3. Mateo 15:3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. El 8. Y el 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí la palabra del Señor. Nuevamente Jesús responde al escriba que critica a los discípulos que cuando comen pan no levantan las manos según la tradición de los ancianos. Jesús ratifica que más importante es cumplir los mandamientos de la ley de Dios que la ley de los ancianos. Jesús acusa a sus opositores de desobediencia a los mandamientos de Dios debido a su ciega obediencia a la tradición moral. Y fundamenta su crítica al comparar los mandamientos de Moisés con su práctica diaria. Ve en ellos la hipocresía que viven día a día. Y así mismo está la hipocresía hoy día de los cristianos o llamados cristianos de adorar externamente a Dios, pero internamente en su corazón no lo tienen. Veamos el artículo 2 de la confesión. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Dios y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída, no sin un mediador, ni para la mediación de ningún otro, sino solamente a Cristo. Hasta ahí la confesión. Veamos ahora el artículo 1 el literal 1 del artículo 2. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente. Tenemos iglesias que adicional de adoración religiosa al Dios Trino, porque reconocen y adoran a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero también se deleita adorando a los santos, a las estatuas, a cosas materiales, a espíritu del más allá. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esta adoración? Busquemos la palabra de Dios, Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús le dice a los judíos que le persiguen que honren al Hijo como al Padre, porque ellos solos reconocían a Dios, al Padre, y no al Hijo. Pero Cristo les dice que Él conoce al Padre y que el Padre lo envió. Por lo tanto, tienen que honrar al Hijo. Jesús en ningún sentido actuó independientemente del Padre.
porque el Padre le da a conocer las cosas que Jesucristo daba a conocer en la tierra, porque vivían en comunión uno con otro. Busquemos segunda de Corintios 13:14. Dice la palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pablo, en la despedida de su carta a 2 Corintios, tributa solamente a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Ese es a quien se le debe hacer la tributación, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Literal 2 del artículo 2. No a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. La adoración religiosa no se debe tributarse por ninguna razón a los ángeles, ni a los santos, ni a las criaturas, porque ellos no tienen ninguna parte con Dios. Veamos que dice Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. El hombre siempre ha buscado ser más sabio que Dios y ha cambiado toda la adoración y culto a otras criaturas que, como su nombre lo dice, creados por Dios y no tienen ninguna parte ni comparten la gloria de Dios. Así que toda persona que adora otras criaturas, otros cultos, otras imágenes, están incumpliendo lo establecido por el Señor. Busquemos Colosenses 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo también nos confirma que no debemos adorar ni rendir culto a los ángeles, porque ellos son también seres creados por Dios y se sujetan al único sabio Dios. El literal 3 del artículo 2. Y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Desde la caída de Adán, Dios estableció el único mediador a quien se le debe tributar culto. Y mediador porque es el que hace la reconciliación del hombre con Dios. Ningún otro mediador tiene potestad de quitarle los méritos a Cristo. Busquemos en la palabra del Señor Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre. Él es la verdad acerca de Dios. Él es la verdadera vida divina. Y como tal, Él nos revela la verdad y nos da vida. Como único mediador entre el hombre y Dios, por lo tanto, toda nuestra tributación es para Cristo. Veamos el artículo 3 de la confesión que dice: siendo la oración con acción de gracia una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe,
amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, deben hacerse en una lengua conocida. Entonces el literal 1 dice, siendo la oración con acción de gracia, una parte de la adoración natural la exige Dios de todos los hombres. Todos los hombres están llamados a adorar a Dios con acción de gracia, con la oración. Veamos Salmos 95, 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes. Son suyas, suyo también el mar, y él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En primer lugar, la oración en adoración a Dios debe ser en acción de gracias. Exige a todos los hombres por la salvación de aquellos que le han dado la salvación. También se debe orar por su grandeza, por todas las cosas, por la naturaleza que ha provisto. Y también debemos orar porque Él es nuestro Dios y nos ha escogido como pueblo. Por todo esto es que debemos adorar a Dios dando gracias siempre. El literal 2 del artículo 13. Pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo. Esta oración a Dios, para que Él acepte como oración, debe invocarse en el nombre de su Hijo Jesús. Veamos qué dice la palabra de Dios. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. La oración ofrecida en el nombre de Jesús está en concordancia con su naturaleza y propósitos revelados. Y cuenta con todo el peso de su autoridad. Siempre en nuestra oración debe terminar con lo que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo determina Dios para que Él acepte esa petición o alabanza. Literal 3. Con la ayuda del Espíritu. En la oración que clamamos a Dios también debe estar presente el Espíritu Santo como intercesor por nosotros. Veamos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra griega traducida como ayuda se usa en Lucas 10:40, donde Marta le pide a María que le ayude. El término no indica que el Espíritu Santo va a orar en lugar nuestro, sino que se nos une para hacer más efectivas vuestras débiles oraciones. En la palabra de Dios establece que adicionalmente en la oración lo pedimos en el nombre del Hijo Jesucristo. También incluimos
al Espíritu Santo como nuestro ayudador en la intercesión con Él. Así podemos cerrar la oración. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y el Espíritu Santo, nuestro ayudador. También puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te lo pedimos. Amén. Literal 4 de la confesión. Conforme a su voluntad. En la oración no podemos exigirle a Dios nuestra voluntad. Por lo contrario, debemos solicitarle que haga su voluntad en la petición. Hay personas que en sus oraciones demandan cumplimiento de promesas con una tremenda obligación a Dios para que le responda de acuerdo a los que ellos quieren. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Los creyentes deben tener confianza en el libre acceso y en el poder de las palabras al presentar sus peticiones ante Dios. Sin embargo, existe una limitante a la certidumbre de que nuestras oraciones serán contestadas. En el Nuevo Testamento se basa esta seguridad si pedimos y oramos en nombre de Jesús. Si permanecemos en Cristo y si permitimos que sus palabras permanezcan en nosotros, si tenemos fe y si somos justos en la vida y fervientes en la oración. Juan nos dice que debemos pedir de acuerdo a su voluntad, lo cual explícitamente presenta como la condición fundamental para confiar en la oración. Uno que permanece en Cristo y que sus palabras permanecen en Él, que ora en nombre de Jesús, esto es, de acuerdo con su carácter y naturaleza, y que está lleno de fe y justicia. No se inclina a pedir nada que esté en contra de la voluntad divina. La oración genuina no es un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de medios precisos, sino al contrario, al subordinar nuestra voluntad a la del Señor, abrimos para recibir la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas. Literal 5. Con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Nuestra oración tiene que ser con las especificaciones que Dios ha determinado. Con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Veamos Eclesiastés 5, 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuando nos presentamos en oración a Dios, tenemos que prepararnos con toda reverencia a Él. Conectar el corazón con la mente y Dios para que las palabras que vamos a decir sean de humillación a Dios, con fe, que lo que le pedamos a Él nos responda si realmente lo necesitamos. Que sean palabras agradables al Señor, en total dependencia de Él. Santiago 5:16 nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos al Señor debemos de confesar todos nuestros pecados en contra de Dios y en contra de nuestros hermanos o nuestros prójimos.
también tenemos que pedir por las otras personas, por los enfermos. Dios escucha la oración del justo. Veamos el literal 6. Y cuando se ora con otros, deben hacerse en una lengua conocida. Cuando oramos en grupos de hermanos o con otras personas, la lengua usada debe ser conocida por los demás para poder que sean edificados los presentes. Y no se puede orar en lengua que nadie sabe interpretar. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, que los apóstoles oraron en lengua, era porque había muchos grupos de diferentes naciones y eran lenguas conocidas por los que oraron mediante el Espíritu Santo. Siempre usan este versículo para decir que el Espíritu Santo permite hablar en lengua, pero también dice la palabra que debe haber un intérprete de estas lenguas. 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pablo revela que la persona que habla en lengua públicamente parece que tiene la responsabilidad de interpretarla. Si no está presente alguien que pueda interpretarla, debe restringirse en hablar en lenguas. La aplicación para este estudio: primero, en la adoración religiosa tenemos que reconocer que hay un solo Dios, creador y sustentador de todo lo que existe, y que Él mantiene el señorío y soberanía del universo. Por lo tanto, debemos temerle, amarle, alabarlo y servirle. 2. En su palabra, Dios establece la forma que debemos alabarle para que estas alabanzas sean aceptables y agradables a Él. 3. La oración religiosa debe solamente tributarse a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. 4. Nuestras oraciones no se deben tributarse a los ángeles, ni a los santos, ni a otras criaturas. 5. En nuestras oraciones deben pedirse en nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. 6. Cuando oramos debemos hacerlo con entendimiento, en reverencia, en humildad, con fe y amor, y también debemos confesar nuestros pecados. Oremos. Señor, gloria sea tu nombre en el cielo y la tierra. Gracias por tu palabra estudiada. En ella encontramos la inmensa sabiduría de tu imagen verdadera. Reconocemos que eres santo, justo, celoso en tu adoración. Te damos las gracias por la salvación que nos has otorgado mediante el Salvador, tu Hijo amado Jesús. Gracias por el Consolador que enviaste para que nos ayude a vivir en este mundo de maldad. Permite que tu iglesia permanezca firme en la fe hasta que Cristo venga. Gracias por la provisión que nos has dado esta semana, por la protección, por la salud, por la fortaleza en los momentos de debilidades. Provéele, Señor, trabajo a los que no tienen, Señor. Susténtalo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén.